Cordial saludo amigos, hoy quiero hablar sobre el ransomware. Es un tipo de ataque donde el criminal busca encriptar toda la información. Es un software malicioso. eh, lo que busca es coger la información e encriptarla de tal manera que no pueda ser accedida por los usuarios del computador. Congela completamente el computador y saca un mensaje donde dice que debes pagar una cantidad de dinero para que te desencripten los archivos y puedas ingresar nuevamente a la información. Este, este método de robo, este delito, últimamente se ha convertido, ha tomado fuerza, porque a medida que se han ejecutado los ataques, la gente ha venido pagando, lo que se ha convertido en una forma muy lucrativa de obtener dinero. El ransomware ataca a los equipos de cómputo, a los servidores, y en este momento también ataca dispositivos móviles. ¿Cómo se contaminan los equipos de ransomware? El ransomware se puede contagiar a través de phishing, ¿sí? Cuando nos llegan correos sospechosos o suplantación de correos que creemos que son normales, pero es la suplantación del correo original, y aquí viene el código malicioso. Puede llegar en software supuestamente gratis, en premios. El ransomware también utiliza la ingeniería social para acceder a los datos, para llegar a los equipos, a las personas. El principal interés de los delincuentes que utilizan esta técnica es llegar a las empresas. Entonces ellos miran el perfil de sus víctimas, de cómo podrían llegar a ellos haciendo ingeniería social, mirar el capital, lo que podrían llegar a pagar por, por recuperar la información. Entre los casos, hay un caso que me llama la atención, y es un caso que ocurrió en Canadá, a una universidad, la Universidad de Calgary, que les entregó más o menos $15,000 para rescatar la información, ya que recibió un ataque de ransomware y todos los servicios, toda el área tecnológica de la universidad quedó congelada, quedó cifrada. Entonces para ellos fue un colapso y se vieron obligados a pagar. Entonces es cierto que no estamos completamente aislados de un posible ataque, pero nosotros, o no sé, pienso que la gente no debería pagar, porque esto es darle más herramientas a los delincuentes o estimular a los delincuentes para que sigan generando dichos ataques. Ya hacer ante un ataque es, bueno, ya realmente es muy difícil desencriptar la información. Cuando un ataque de estos se materializa, es probable que ya la información no se pueda desencriptar por las técnicas que ellos usan. Entonces en ese caso ya no se puede hacer nada, y las medidas que nosotros podemos tomar ya son más preventivas. Prepararnos, blindarnos para que eso no nos ocurra. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Lo más, lo más recomendable es mantener nuestra información respaldada, tener archivos de backup actualizados con nuestra información, sobre todo la información crítica, la información que es más susceptible. También tenemos que mirar el tema de un buen antivirus. Sí, en este momento yo estoy leyendo lo que me estoy documentando. SEP ha lanzado varios productos que se especializan en atacar, en bloquear el ransomware, sino de permitir de que él se ejecute y llegue a apropiarse de nuestra información. ¿Qué más les puedo decir sobre el ransomware? En América Latina actualmente
está en crecimiento el porcentaje de ataques que se han venido realizando. ¿Por qué? Porque, como les vine diciendo, como les venía contando, es un tipo de ataque que ha venido en crecimiento por por la rentabilidad que se ha convertido en generar estos tipos de ataques. Entonces, primero, vuelvo y les digo, tener respaldo en nuestra información. Segundo, tener software legal, software respaldado, tener los parches de seguridad al día. Tercero, tener un antivirus bueno, un antivirus que pueda mejor licenciado para que pueda darnos el respaldo ante estos eventos. Y la otra medida que podemos utilizar es la conciencia y la desconfianza. No creernos todo lo que nos envían, desconfiar siempre de las cosas que son gratis, porque realmente no hay nada gratis. Siempre por detrás habrá alguien que querrá apropiarse o buscar un beneficio, llámese publicidad, llámese virus, llámese cualquier tipo de beneficio. Entonces, cuando trasladamos este delito a la legislación colombiana vigente, podemos hablar que los delitos que está cometiendo o por los cuales se castigaría a una persona que practica ransomware sería el artículo 269A de la ley 273 perdón, de la protección de la información y los datos. Y entonces, cuando hablamos de este artículo, específicamente habla del acceso abusivo a un sistema informático. Entonces, cuando vienen estas personas a través de engaños y se apoderan de nuestra información, están violando esta ley, están predispuestos a que en la legislación colombiana puedan llevar una pena de 48 a 96 meses de prisión y multas de 100 a 1000 salarios mínimos legales. Otro artículo que podríamos aplicar para este delito sería el 269 de la misma ley, que trata de la obstaculización ilegítima del sistema informático o red de comunicación. ¿Por qué digo que podemos aplicar este artículo? Porque, como ya les había informado, les había comentado anteriormente, el ransomware lo que busca es bloquear, encriptar la información para que no sea accesible, ponerle una llave, un candado. No es que ellos borren o modifiquen la información, simplemente la encriptan de tal manera de que normalmente no podamos ingresar, tengamos que tener la llave para ingresar a esta información. Entonces, podemos hablar que se le podemos aplicar este artículo. Otro de los artículos que podemos aplicarle a este delito sería el 269C de la misma ley, que es la interceptación de datos informáticos. ¿Por qué? Porque, como dice el artículo, el que sin orden judicial previo intercepte los datos informáticos en su origen, destino o en el interior de un sistema informático, acarreará en una sanción de 36 a 72 meses de prisión. Entonces, todo eso le sumaríamos al delito inicial. Aquí también aplica el 269 de la ley 273, perdón, que es el uso de software malicioso. Entonces, hay varios artículos de nuestra ley, como el 269F, que es la violación de los datos personales. Vuelvo y les digo, o sea, estas personas acceden a la información, se nos cuelan a través de engaños, a través de phishing, a través de software malicioso, a través de suplantación de correos, ¿sí? Entonces, estos delitos
en la legislación colombiana hacen una suposición del sumado de todos los delitos o, o las acciones que incurrieron a la violación de los derechos, más o menos estaría una sanción de 100 a 1000 salarios mínimos y de 48 a 96 meses de prisión en la legislación colombiana. Cuando nosotros miramos el resultado de la ley, todavía sigue siendo muy corto, porque cuando hablamos de una sanción de 48 a 96 meses de prisión y en la legislación colombiana que tiene tantos beneficios, una persona que incurra en un delito de estos realmente quedaría pagar un mes de prisión con todas las rebajas y con todas las cosas que la ley, beneficios que le da la ley colombiana a los delincuentes que aceptan o que entre comillas quieren colaborar con la ley. Entonces, pues, por ejemplo, un tipo de delito es cuando ataca a una empresa, a una institución, donde congela su producción, donde congela el negocio como tal, está perjudicando a muchísimas personas. Si no acceden al pago y no tienen el respaldo de la información, o sea, están completamente contra la pared, estas empresas están destinadas a perderse, a quedarse, porque toda la información de ellos está encriptada y actualmente es muy complicado desencriptarla. O sea, hay muchas personas, muchos laboratorios tratando de analizar los códigos para poderlos desencriptar, pero hasta el momento han tenido avances, pero no han logrado desencriptarlos. Ahora, el ransomware tiene muchas variaciones, ¿sí? Hay varios tipos de ransomware. Hay unos que se replican automáticamente, hay otros que se ocultan, hay otros que se retransmiten. Entonces, a medida de que los laboratorios van avanzando en la investigación para poder mitigar estos problemas, también los delincuentes han avanzado en sus técnicas y en sus formas de llevar a cabo y materializar sus delitos. Pues nada, por este momento finalizo esta información. Quiero agradecerles por la atención prestada y recordarles nuevamente tener las precauciones para no ser víctimas del ransomware. Lo mejor es tener el respaldo de nuestra información para que si en dado caso seamos víctimas de ransomware no accedamos a cancelar ni a pagar nada, porque bueno, en la mayoría de ocasiones se devuelven la información, porque ese es el negocio de ellos, tener credibilidad de que le robaron la información y se la devuelven si usted paga, pero no es la solución, porque esto va a generar que los delincuentes tomen más fuerza, se apropien de más herramientas y se expandan en más empresas y en más víctimas. Entonces vuelvo y les digo, por favor, mi recomendación, hagan sus backups, actualícenlos, lean la información aislada para que en un posible caso de ataque de ransomware no sea tan caótico ni tan traumático para ustedes. Muchas gracias y un feliz día. Hasta luego.